Niña increíblemente olvidada devora sobras tras fiesta, lo que su padre millonario descubrió es. La música retumbaba en el aire de la lujosa casa, mientras las risas y charlas alegres se mezclaban en un torbellino de excesos. Valentina, de solo 12 años, se sentía como un fantasma entre los invitados, sola en un mar de rostros sonrientes. Miraba las mesas repletas de platillos exquisitos, decoraciones ostentosas y copas derramando burbujas doradas. Su padre, Alejandro, un reconocido empresario, brillaba en el centro de atención, atrapado en su propio mundo de contactos y negocios. A pesar de estar rodeada de gente, el vacío en su pecho crecía. Mientras todos disfrutaban, ella se anclaba en un rincón del jardín, con la boca seca y el estómago revuelto. Las luces titilaban, y las sombras proyectadas por las velas danzaban sobre su piel. En ese rincón, Valentina tomó la decisión de acercarse a las obras de la cena. No era solo comida, era una rebelión. Cada bocado que devoraba era un grito silencioso, una búsqueda de atención en un universo donde su padre solamente veía números y logros. ¿Por qué era más importante un contrato que ella? Su mente se fragmentaba con cada idea, las preguntas se apilaban en su cabeza, ¿acaso no soy suficiente? ¿Por qué nunca me mira? Cada trozo de carne que saboreaba era un eco de su deseo de ser vista, de ser reconocida como su hija. Justo en ese momento, Alejandro, cansado de sonrisas fingidas y compromisos sociales, salió al jardín. La brisa acariciaba su rostro, liberándolo del peso del éxito y las expectativas. Sin embargo, su calma se quebró al vislumbrar la figura de su hija, absorta en el festín de lo que habían desechado, sumida en un abrazo con las obras, ajena a la elegancia de la fiesta. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo un ser tan especial había quedado olvidado entre las luces y las sombras? Alejandro sintió un nudo en el estómago. La imagen de Valentina devorando lo que otros consideraban desechos lo hirió profundamente. En su búsqueda incansable de poder, había dejado atrás lo que verdaderamente importaba. De repente, la conexión entre ellos se iluminó, brillante y dolorosa. Esa noche se sentiría diferente, desgarradora, como un eco de todo lo que había ignorado. Su amor por ella, reprimido por las exigencias del éxito, brotó inesperadamente. Con el corazón latiendo desbocado, Valentina levantó la mirada, sorprendida al encontrar la figura de su padre frente a ella. Siempre ha sido un desperdicio de oportunidad, podría haber dicho, pero en su lugar, el silencio llenó el espacio. Desde la distancia, vio el conflicto en sus ojos, un magistral acto de equilibrio entre la ambición y la responsabilidad. Ella rompió el silencio, el miedo y la determinación concentrándose en su voz. Papá, quiero estudiar ciencia. Las palabras fluyeron como una corriente, un torrente de ideas y sueños que había estado guardando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera entre ellos se volvió tensa, Alejandro se debatía entre su mundo empresarial y la frágil conexión que comenzaba a formarse con su hija. Esa noche, mientras la fiesta continuaba sin ellos, el dilema se hacía aún más presente. ¿Cómo priorizar la ambición en un mundo donde, de repente, su hija se convertía en la razón de su existencia? La respiración se hizo pesada, y cada mirada compartida era un recordatorio de las expectativas y las presiones que cargaban ambos.
Como en una tormenta súbita, la angustia se acumuló en sus corazones, Valentina deseaba ser vista, y Alejandro luchaba por no perderse en su propia oscuridad. Todo dependía de una decisión que cada vez se hacía más inminente. Los ecos del pasado, llenos de reproches y anhelos, inevitablemente definirían su futuro. Valentina sintió como el peso del momento la empapaba. Las palabras de su padre, un susurro en su mente, parecían levantarse y caer como olas rabiosas: no soy suficiente, solo un capricho más. Pero en ese instante, decidió desafiar esas creencias. Su deseo de ser escuchada era más fuerte que el miedo que la consumía. Papá, de verdad quiero ser científica. Repitió, consciente de que no solo eran palabras, sino una especie de grito por atención que necesitaba ser escuchado. Alejandro, al escuchar la ferviente declaración de su hija, sintió una mezcla de sorpresa y culpa que lo paralizó. La imagen de Valentina, tan pequeña y sin embargo tan fuerte en su determinación, transformó su angustia en un urgente sentido de responsabilidad. Si realmente quería apoyar a su hija, debía cambiar. Comenzó a preguntarse qué le había llevado a ignorar sus sueños, y cómo podía ahora reconectar con ella en este camino incierto. Sin embargo, el dilema se escurría como arena entre sus dedos. Por un lado, la presión del mundo empresarial que había construido, cada contrato y cada éxito, pesaban sobre él como una losa. Por otro lado, esta nueva perspectiva del futuro como padre lo empujaba a un compromiso a largo plazo con su hija, algo que aún no sabía cómo manejar. La balanza se inclinaba. Valentina, ¿qué significa para ti ser científica?, preguntó, sorprendido por su propia curiosidad. Significa entender cómo funciona el mundo. Crear cosas que ayuden a los demás, dijo ella, sus ojos brillando con intensidad. Había estado observando a los científicos en documentales, cómo resolvían problemas complejos y descubrían secretos del universo. Esta pasión latente había despertado en ella una ambición que ahora deseaba abrazar plenamente. Alejandro sintió que una ola de comprensión lo invadía. Quizás no era tarde para empezar a hacer espacio para sus prioridades. La visión de Valentina despuntaba como algo real y tangible, algo que podía cultivar. ¿Y qué te impide hacerlo, hija?, inquirió con un tono reflexivo, buscando no solo entenderla, sino también iniciar una conversación que podía llevar a nuevas oportunidades. Con una mezcla de miedo y esperanza, Valentina confesó, no sé si puedo. Siempre he pensado que no tenía las herramientas adecuadas, que no importaba lo que soñara porque tú nunca me has visto. Solo, soy una niña más en tu vida de adulto. Antes de que pudiera frenar sus sentimientos, la sinceridad brotó como un manantial desbordado. Esta era la primera vez que expresaba sus inseguridades. El silencio pesado, cargado de emociones y tensión, colisionó entre ellos. Alejandro asimiló sus palabras con el rigor de un empresario frente a un informe crítico. Nunca había previsto que su éxito lo llevaría a perderse lo que realmente importaba, su relación con Valentina. La culpa lo acosó, obligándolo a enfrentar la verdad que había mirado de reojo durante años. Finalmente, tomó una decisión. Vamos a buscar lo que necesites para estudiar ciencia. Podemos encontrar cursos, talleres, incluso mentores, le dijo, la voz firme a pesar de los temores que aún le nublaban el rostro. Había algo en sus palabras que resonaba con el propósito, un acto de compromiso que, aunque precario, comenzaba a convertirse en un camino. Valentina brillaba con una nueva luz, su determinación renovada surgía de las cenizas de lo que se había sentido perdido. ¿De verdad quieres ayudarme?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. La respuesta de Alejandro sería crucial, marcada por un cambio de mentalidad que los condujera a un nuevo pacto. Mientras la conversación continuaba y el tiempo avanzaba, se dio cuenta de que ese era solo el comienzo.
Cada paso que daban sería una exploración hacia lo desconocido, un viaje donde ambos tendrían que confrontar no solo sus miedos, sino la esencia de su relación. Pero una situación no resuelta permanecía latente. Alejandro recibiría una llamada al día siguiente que podría tener el potencial de cambiarlo todo. El ciclo de decisiones había comenzado, pero el futuro todavía era incierto y frágil. Ahora, ambos estaban en el umbral de una transformación radical, uno que podría empoderarlos o separarlos aún más. Valentina se aferraba a su deseo de no ser solo una sombra en la vida de su padre. Alejandro enfrentaba el reto de romper cadenas que lo habían mantenido prisionero por tiempo suficiente. ¿Estarían realmente listos para lo que vendría? La respuesta estaba por descubrirse. La mañana siguiente se presentó con un aire de expectativa y incertidumbre. Para Valentina, cada segundo que pasaba se convertía en una cuenta regresiva hacia un futuro que parecía estar al alcance, pero que aún no se materializaba. Se levantó temprano, desbordando energía, aunque parte de ella aún vacilaba. Miró a su alrededor, evaluando su pequeño dormitorio, lleno de pósters de científicos y esquemas de experimentos. Eran sus refugios, pero también un recordatorio de cuánto deseaba acercarse a un horizonte más amplio. Alejandro, por su parte, despertó con un peso en el pecho. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente. Se sentó al borde de la cama, consciente de que el camino hacia el cambio personal comenzaba con una simple decisión, pero el eco de sus responsabilidades lo mantenía atado. Parado entre la figura del padre que siempre había sido y el que deseaba ser, se sintió en el limbo. Más que nunca, la llamada que tendría más tarde era como un faro en la niebla que dibujaba formas contradictorias en su horizonte. A medida que se preparaba, se encontró cuestionando si las acciones que había planeado eran suficientes. Buscar recursos educativos para Valentina era un paso, pero se preguntaba si podría ofrecerle la verdadera conexión que ella necesitaba. ¿Cómo puedo ser un apoyo real y no solo un proveedor? Se cuestionó, mientras su mirada se deslizaba por documentos y contratos que estaban apilados desordenadamente en su escritorio. Esa etapa de su vida, caracterizada por el éxito exterior, se asemejaba más a un laberinto que a una vida plena. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el momento de la llamada, la oportunidad para un proyecto nuevo que, aunque prometedor, lo obligaría a alejarse más de la relación que había comenzado a revitalizar con Valentina. Alejandro respiró profundo, comprendiendo que las decisiones que estaba a punto de tomar no solo afectarían su vida profesional, sino también su conexión con su hija. Valentina, ignorante de la profundidad de la lucha interna de su padre, dedicó su mañana a establecer un plan de acción. Se lanzó a investigar por su cuenta sobre el mundo de la ciencia y la investigación. Hizo una lista de áreas que la fascinaban, desde astrofísica hasta biología molecular. Con cada clic en su computadora, sentía que el universo se expandía, y su propio potencial también. La curiosidad y el deseo de aprender se entrelazaban en su mente, formando un torbellino de ideas y emociones. Sin embargo, la inseguridad aún se aferraba a ella como una sombra persistente. Pensaba en las palabras de su padre de la noche anterior, en su promesa de apoyo. Pero una pregunta seguía atormentándola: ¿puede realmente cambiar? ¿Podré ser suficiente para que él se quede y me ayude en este camino? Ambos, en sus respectivos mundos, se enfrentaban a decisiones cruciales. Como si el destino los estuviera provocando, sus caminos pronto convergerían en un momento inesperado que podría definir no solo su relación, sino el rumbo de sus vidas. Finalmente, esa tarde, Alejandro se encontró con un dilema en la empresa que desató una decisión impulsiva: aceptar un contrato que lo alejaría de casa y dejar a Valentina en el aire, o rechazarlo, priorizando su conexión y el futuro de su hija. Con el teléfono en una mano y la mente en un vendaval de incertidumbre, la decisión lo devoraba. Cuando se puso en contacto con Valentina para contarle lo que había decidido, el silencio se tornó denso,
lleno de interrogantes sin respuesta. Pero antes de que pudiera pronunciar sus palabras, un destello de descubrimiento histórico que Valentina había hecho en su investigación la llevó a plantear algo inesperado. Papá, he encontrado un laboratorio que ofrece prácticas para jóvenes. ¿Podrás ayudarme a presentarme? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativas. Esa simple solicitud pisoteó los miedos que ambos habían sentido, dejándolos en un punto crítico. ¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo de sus vidas? ¿O un paso más hacia caminos separados? Lo que se avecinaba era una vertiginosa espiral de decisiones, cada una tan importante como la otra. Y la respuesta que Alejandro diera podría ser la clave para abrir una puerta o cerrarla para siempre. La decisión de Alejandro se desvaneció entre pensamientos conflictivos mientras el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono titilaba con la llamada entrante. Era el momento de enfrentar la realidad de su vida profesional y personal. La voz en su interior resonaba cada vez más fuerte: siempre has priorizado el éxito sobre tus relaciones. ¿Cuánto más durará este ciclo? Valentina, por otro lado, sentado en su cuarto repleto de sueños y aspiraciones, sentía que el pulso de su pasión por la ciencia la empujaba hacia adelante. Las horas de búsqueda y la adrenalina que corría por sus venas la hacían olvidar sus inseguridades momentáneamente. Pero la urgencia por sentirse aceptada y valorada se intensificaba, como una melodía a la que necesitaba aferrarse. Había encontrado una oportunidad real, y sabía que tenía que actuar rápido. Aún así, las dudas la acosaban: ¿es este el camino correcto? ¿Este laboratorio realmente me abrirá puertas, o será solo una ilusión más? Cuando Alejandro finalmente respondió a Valentina, su voz resonó con una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Qué te parece si vamos juntos a hablar con ellos? La sorpresa se colmó del aire entre ellos. No era solo una oferta para ayudarla a perseguir una oportunidad, sino una posibilidad de reconstruir su conexión, de demostrar que estaba dispuesto a invertir no solo su tiempo, sino también su compromiso emocional. Las horas siguientes fueron una mezcla de preparativos y conversaciones. Alejandro comenzó a hacer un cambio consciente en su vida. Lo que una vez consideró como prioridades profesionales ahora se entrelazaban con sus deseos de ser un mejor padre. La necesidad de ser un apoyo real en lugar de un mero proveedor se volvió su mantra. Por primera vez, en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando el control de su vida. Sin embargo, una inquietud se instalaba en su corazón: ¿sabré hacerlo bien esta vez? Por su parte, Valentina, con cada plan que delineaba, cada formulario que completaba para la práctica, se sentía más empoderada. El simple hecho de que su padre diera un paso hacia ella la llenaba de esperanza. Sin embargo, la sombra de su inseguridad seguía acechando, empujándola a cuestionar la estabilidad de la nueva relación que ambos estaban comenzando a construir. ¿Es esto solo un momento de debilidad en su parte? ¿Y si me decepciona una vez más? El día de la presentación al laboratorio llegó y la ansiedad estaba palpable en el aire. Alejandro, al ver la determinación y luz en los ojos de Valentina, recordó su propio viaje profesional, los momentos en que había tomado riesgos que lo llevaron más allá de sus expectativas. Mientras caminaban hacia el edificio, se sintió relevado de la carga del éxito monetario. La verdadera conexión estaba allí, sosteniéndolos. Atrapados en una sala de espera, Valentina no pudo evitar dejar caer preguntas que flotaban en su mente. «Papá, ¿prometes que estarás siempre aquí? ¿A pesar de lo que pase?» Las palabras moldearon un nuevo tipo de compromiso entre ellos. Alejandro asintió con seriedad, decidido a demostrar que estaba listo para cambiar, dispuesto a redimir lo que una vez dio por sentado. Pero ni él ni Valentina estaban preparados para lo que sucedería a continuación. La puerta se abrió y la voz del director del laboratorio resonó, no solo con la noticia de la selección de candidatos, sino también con una revelación sobre un proyecto innovador que precisamente requería una mente joven y creativa. «Ustedes dos, vienen a aplicar,
pero ¿cuánto están dispuestos a arriesgar por lo que podrían descubrir? Las miradas entre ellos se cargaron de expectativas y la realidad se tornó incierta. ¿Estaban verdaderamente listos para asumir nuevas responsabilidades y, quizás, toda una nueva vida que desafiara todo lo que conocían? Así, el momento de la verdad se acercaba, delineando la próxima fase en el viaje hacia el cambio. El aire estaba cargado de tensión mientras Alejandro y Valentina se encontraban en la sala del laboratorio. La pregunta del director resonaba en sus mentes, amplificada por el eco de sus propios temores y deseos no cumplidos. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar? No solo por el proyecto, sino por ellos mismos. Ya no era solo la academia o un esfuerzo profesional, era una redefinición de su relación familiar y personal. Alejandro ansiaba conectar con su hija desde un lugar de autenticidad y apoyo genuino. Había estado atrapado en un ciclo de ambición insaciable, pero el reciente cambio en su perspectiva lo instó a buscar formas de liderar con el ejemplo, de ser un modelo no solo en logros, sino también en vulnerabilidad. En su mente, había una lucha interna: ¿seré lo suficientemente bueno para guiar a Valentina? Mientras tanto, Valentina sentía el peso de toda una vida de aspiraciones en sus pequeños hombros. La oportunidad de este laboratorio era una puerta que ella temía abrir, temiendo que detrás de ella solo hubiera decepciones. Había pasado años sintiendo que sus sueños estaban eclipsados por las sombras de la incertidumbre. Así, al mirar a su padre, se dio cuenta de que ambos estaban en un viaje en paralelo, donde el miedo y la posibilidad podían entrelazarse. Cuando el director empezó a desglosar los detalles del proyecto, una chispa interna se encendió en Valentina. Hablaba de un sistema de biotecnología que podría producir mejoras en la calidad de vida. Cada palabra resonaba en su corazón como un llamado a la acción, llevándola a visualizar no solo su futuro, sino también el legado que deseaba dejar atrás. Este puede ser el comienzo de algo increíble, pensó, mientras la competitividad comenzaba a resurgir en ella. Mientras ellos dos escuchaban, Alejandro prestó atención a los gestos de su hija. Notó cómo su curiosidad y entusiasmo brillaban en su mirada. Aquella niña que había tenido miedo de fallar empezaba a transformarse en una mujer decidida, y eso lo hizo cuestionar su propio camino. ¿He sido el obstáculo en su viaje? La propuesta del director incluía una serie de desafíos que requerían no solo habilidad científica, sino también trabajo en equipo. Era el tipo de proyecto que podría forjar vínculos duraderos, y eso obligó a Alejandro a replantear su enfoque. Se dio cuenta de que los logros exitosos no siempre se medían en términos financieros, sino en el impacto que podían tener en la vida de quienes amamos. Quizás este sea mi momento para realmente conectar. A medida que la presentación avanzaba, Valentina tomó la palabra, sintiendo una oleada de confianza. Expresó sus ideas, compartiendo su perspectiva fresca y creativa sobre cómo abordar ciertos problemas del proyecto. Sus palabras fluyeron con energía, cautivando no solo al director, sino también a su padre, quien la observó con un orgullo imponente. La conexión que habían forjado en ese corto tiempo estaba generando frutos en un entorno donde antes podrían haberse sentido distantes. Sin embargo, el director hizo una pausa y lanzó una pregunta que los dejó perplejos: si tuvieran que sacrificar algo significativo en sus vidas por este proyecto, ¿estarían dispuestos a hacerlo? De pronto, la atmósfera se cargó de un nuevo temor y una urgencia palpable. Valentina miró a su padre, y sus corazones palpitaron al unísono. La idea de sacrificio ahora era una realidad que podrían enfrentar juntos. ¿Están preparados para dejar atrás lo que han considerado seguro?, añadió el director, insinuando que el viaje hacia la innovación podría costar más de lo que jamás imaginaron. Las miradas de Valentina y Alejandro se encontraron, y en esa fracción de segundo, ambos entendieron que estaban a punto de dar un paso hacia la transformación, no solo hacia un nuevo proyecto, sino hacia una vida de riesgos, conexión y crecimiento.
El verdadero desafío apenas comenzaba, y la decisión que tomarían tendría repercusiones en sus vidas y en su relación. Pero, ¿serían capaces de dejar las viejas heridas atrás y abrazar la incertidumbre de un futuro que se tejía ante ellos? La pregunta pugnaba por ser respondida mientras el director aguardaba, y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para encontrar finalmente su camino juntos? El silencio en la sala era abrumador. Alejandro sentía cómo la pregunta del director se arraigaba en sus pensamientos, mientras que Valentina miraba al suelo, procesando la realidad que se había presentado ante ellos. Esa nube de incertidumbre comenzaba a dispersarse cuando, repentinamente, él decidió romper el hielo. Creo que lo que debemos sacrificar es el miedo, afirmó, con una voz que apenas lograba enmascarar la convulsión interna que experimentaba. Justo cuando esas palabras salieron de su boca, sintió como si acabara de desahogar una verdad que había llevado dentro por demasiado tiempo. Era el miedo lo que siempre los había mantenido alejados, tanto en lo profesional como en lo personal. Valentina levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa que no veía desde hacía mucho tiempo. Su padre había comenzado a aceptar que el camino hacia el éxito no siempre era recto. ¿De verdad lo crees, papá?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de esperanza y duda. Esa simple pregunta hizo que Alejandro echara un vistazo a su interior. No solo creo que deberíamos hacerlo, respondió él con determinación, creo que debemos abrazar la idea de que, sin sacrificio, no habrá crecimiento. A medida que las palabras fluyeron, se sintió más ligero, como si, al dejar atrás su propio escepticismo, estuviera abriendo una puerta hacia una nueva relación con su hija. Ambos se miraron, y aunque había mucho por resolver, esa conversación se convirtió en un catalizador de cambio. Sin embargo, Alejandro no pudo evitar preguntarse a sí mismo si realmente era fuerte como para guiar a Valentina a través de este viaje. Cada vez que intentaba convencerse de su capacidad, la pequeña voz de la inseguridad surgía, ¿y si fracasas? Valentina, por su parte, comenzó a analizar su propio papel en esta búsqueda de crecimiento. El desafío no solo se trataba del proyecto, era una oportunidad para demostrar que su voz podía ser tan poderosa como cualquier otra en esa sala. Y esa convicción se iba fortaleciendo a medida que el tiempo pasaba. Debo aprender a alzar la voz y a defender mis ideas, pensaba con firmeza. Ambos, padre e hija, se dirigieron a sus asientos tras la presentación, dos almas decididas a dejar atrás el convencionalismo que habían adoptado durante tanto tiempo. Alejandro comenzó a notar que cada vez que Valentina hablaba sobre sus ideas, había más claridad en su pensamiento y una seguridad que no había percibido antes. Esa luz en sus ojos lo llenó de orgullo, y al mismo tiempo le planteó una pregunta alarmante: ¿y si esta nueva Valentina me supera? Era evidente que el proyecto iba más allá de su propio crecimiento individual, era el preludio a una conexión más auténtica entre ellos, un sueño compartido en el que ambos podrían enfrentarse a sus demonios internos. La mezcla de emoción y ansiedad pulsaba en el aire, y mientras el director anunciaba la próxima reunión para discutir los equipos a formar, Alejandro sintió un ligero temor en su pecho. Nada estaba asegurado. Se sintió abrumado por la posibilidad de que esta nueva oportunidad no solo transformara su relación con Valentina, sino también su propia identidad como padre y como profesional. Las decisiones que estaban a punto de tomar podrían cambiar sus vidas para siempre. Entre el deseo de ser un mentor y la preocupación de que sus inseguridades pudieran arruinarlo todo, Diego pasó la siguiente hora sintiéndose más perdido que nunca. Fue en medio de esa confusión que Valentina se inclinó hacia él y murmuró: «Papá, ¿qué pasará si no logramos salir adelante?». En ese instante, Alejandro entendió que la incertidumbre era el primer paso hacia el verdadero cambio. «No lo sé», respondió sinceramente, «pero tenemos que atrevernos a probarlo». Cuando salieron del laboratorio, una tormenta de emociones les envolvía. El futuro era un lienzo en blanco, y debían ser valientes para enfrentar lo desconocido.
Alejandro, sintiendo la presión y la emoción intensificarse, no podía evitar preguntarse por el verdadero costo de este compromiso. La respuesta parecía estar más allá de su alcance, y esa sensación de inquietud se afianzaba en su mente. Así, el próximo paso no sería de proporciones menores. Estaban a punto de entrar en un terreno complicado que no solo definiría su relación, sino también sus vidas. ¿Estaban verdaderamente listos para asumir las consecuencias de sus decisiones? Las preguntas empezaron a acumularse cuando, al cruzar la puerta del laboratorio, Alejandro sintió cómo la responsabilidad pesada de ser padre y visionario se alineaban por primera vez en su vida. Pero la primera de todas las preguntas giraba en torno a su propia capacidad de soportar los sacrificios que estaban a punto de hacer. Las sombras del futuro se cernían sobre ellos, y lo que parecía claro ahora, pronto se tornaría en un laberinto de decisiones que pondría a prueba cada fibra de su ser. El camino hacia el edificio de oficina se volvía cada vez más pesado en los pasos de Alejandro. Cada paso resonaba como un recordatorio del compromiso que acababan de asumir. La presión se convertía en un cóctel de pensamientos en su mente, reflexionaba sobre los desafíos que enfrentarían como equipo, su propia capacidad para liderar y el papel crucial que Valentina jugaría en todo ello. Mientras caminaban, el murmullo de la ciudad parecía amplificarse. Alejandro sintió que el caos exterior se mezclaba con su confusión interior. Recordó su propia trayectoria profesional, los años de sacrificio y las derrotas disfrazadas de aprendizajes que había soportado. Se preguntó si estaba preparado para ese tipo de desgaste, no solo por él, sino por su hija. Valentina, por su parte, mantenía el ritmo a su lado, enteramente inmersa en sus pensamientos. Había un aire de determinación en su mirada que la hacía lucir más madura de lo que Alejandro recordaba. Ella también reflexionaba sobre su lugar en este proyecto, intentando descifrar no solo cómo contribuiría, sino también qué significaría esa colaboración para su identidad. «Estamos haciendo esto juntos», le dijo, rompiendo el silencio. Sus palabras eran firmes, pero había una capa de vulnerabilidad en su tono. Alejandro no solo oyó el contenido de la frase, sino también su significado subyacente. Valentina no tenía miedo de estar enfrente de su padre, de empujarlo hacia adelante. Esa revelación lo llenó de orgullo y, al mismo tiempo, despertó una punzada de ansiedad. ¿Había fallado en prepararla para asumir riesgos? Se sentaron en una cafetería cercana, donde el aroma del café recién molido llenaba el aire. Era un santuario momentáneo donde Alejandro se sintió capaz de frenar sus pensamientos incesantes. Sacó una libreta y se dispuso a anotar las ideas que ya flotaban en su cabeza. Necesitaban un plan, un esquema que les permitiera dar sus primeros pasos en este camino incierto. Mientras escribía, él podía sentir los ojos curiosos de Valentina sobre él. Ella observaba, pero también pensaba, pidiendo espacio para intervenir. ¿Qué te parece si hacemos una lluvia de ideas? Podríamos explorar cuál sería nuestro enfoque inicial, sugirió. Me encanta la idea, respondió Alejandro, sintiéndose revitalizado por su propuesta. Al compartir su propio miedo de fallar, la invitó a tomar un rol más activo, a co-crear su camino. Comenzaron a delinear las áreas que podrían abordar, su experiencia técnica, el enfoque innovador, las necesidades del mercado y, crucialmente, cómo podían utilizar sus habilidades complementarias. Con cada idea que compartían, Alejandro notaba en Valentina una creciente confianza. La conversación fluía naturalmente, destacando que ella ya no era la niña que alguna vez había creído que necesitaba la guía constante de su padre. Esa realización lo confrontaba, no solo se trataba de protegerla, sino de dejarla volar. Poco a poco, la ansiedad que había comenzado a nublar su mente se disipaba. Si Valentina estaba dispuesta a alzar su voz y ser parte activa del proceso, entonces él debía aprender a dejarla brillar. Las sombras de su miedo comenzaban a desvanecerse, transformándose en una luz que iluminaba el camino hacia adelante.
Con una idea más clara, Alejandro se sentía llamativamente más alineado con su propio rol como mentor. Para guiar a Valentina, debía primero confrontar sus inseguridades y abrazar la noción de que el crecimiento se produce en un ambiente de apoyo mutuo. No podía haber evolución sin el sacrificio de su ego. Al finalizar la sesión de lluvia de ideas, sintieron una chispa renovada de optimismo. Era un comienzo, pero aún había un largo camino por recorrer. Clarity, sin embargo, no era la única emoción que ambas experimentaban. Había también una inquietud latente, una sensación de que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Cuando se levantaron de la mesa, el aire parecía vibrar con posibilidades. Alejandro miró a Valentina, podía ver que esta oportunidad era más que un proyecto, era la posibilidad de redención para ambos. ¿Y si nos encontramos con obstáculos reales?, preguntó ella de repente, recordándole la fragilidad de su entusiasmo. Esa pregunta resonó en su mente. Realmente, todo lo que habían logrado era apenas el principio. El ímpetu de la jornada seguiría siendo complicado, y los sacrificios que estaban dispuestos a hacer serían puestos a prueba. Alejandro miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse, cuestionándose cuán fuerte sería ese compromiso ante la adversidad que, sin duda, les esperaba. Decidido a mantenerse firme en su papel de guía, Alejandro repitió para sí mismo que debía encontrar la forma de entrar en este nuevo capítulo con una mente abierta, dispuesto a aprender junto a su hija. Sin embargo, esa decisión se tornaba cada vez más compleja. En el fondo, sabía que las claves para enfrentar el futuro residían no solo en sus habilidades, sino en la revelación de sus mayores temores, y en aceptar que el verdadero crecimiento surgiría de las cenizas del fracaso. Así, con el corazón palpitante, se adentró en un mundo donde las preguntas y respuestas apenas comenzaban a asomarse, preguntándose si podrían realmente sobrepasar las pruebas que se avecinaban. Un nuevo reto se cocinaba en el horizonte, y Alejandro no podía evitar sentirse atraído hacia un destino incierto. La aventura apenas comenzaba. Alejandro se despertó la mañana siguiente con un rayo de sol que se filtraba por la ventana, un recordatorio caluroso de que el mundo seguía moviéndose, independientemente de sus preocupaciones internas. Sin embargo, su mente estaba embotada de pensamientos sobre la nueva empresa. Las preguntas regresaban como olas, cada una más intensa que la anterior. ¿Cómo afrontarían la competencia feroz del mercado? ¿Qué harían si sus ideas resultaban poco viables? La perspectiva del fracaso se asomaba con fuerza. Mientras se vestía, el espejo le devolvía una imagen que le era familiar, pero cada vez más extraña. Se preguntaba si el hombre que tenía frente a sí era realmente el que había soñado ser, un líder fuerte y decidido, capaz de guiar a su hija en un camino incierto. El eco de sus inseguridades atormentaba su mente. ¿Había estado siempre uno de esos padres que idealizan a sus hijos, proyectando sobre ellos sus propios miedos y aspiraciones? Desayunó rápidamente, sin dejar de repasar la libreta llena de ideas abrazadas durante la lluvia de ideas con Valentina. Lo que había comenzado como un esbozo vago tomaba forma. Esa era la naturaleza del emprendimiento, después de todo, pero también implicaba dejar al descubierto vulnerabilidades. Recordó las palabras de Valentina sobre los obstáculos y cómo la incertidumbre siempre sería parte del viaje. Decidido a enfrentar estos desafíos con valentía, se sentó frente a su computadora, dispuesto a investigar el sector que querían abordar. Tenía que profundizar, entender los detalles que podrían hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los números, las tendencias y los perfiles de la competencia se apoderaron de su atención. Sintió que su espíritu comenzaba a activarse, cada dato representaba una pequeña pieza de un rompecabezas que empezaba a cobrar sentido. A medida que avanzaba en su análisis, no pudo evitar pensar en Valentina. Ella abandonaría la universidad pronto para unirse a este esfuerzo. Su formación era valiosa, sin embargo, ¿sería suficiente ante la dura realidad del mundo empresarial?
Alejandro experimentaba una mezcla de miedo y esperanza, siendo consciente de que en este nuevo capítulo no solo estaba en juego su futuro profesional, sino también su relación con su hija. Un par de días después, Valentina regresó del campus con ideas frescas. Había estado en contacto con algunos compañeros que pertenecían a grupos emprendedores. Ella los sorprendió con una propuesta: buscar financiamiento a través de inversores locales. Podrían ofrecer no solo dinero, sino también experiencia, dijo, su voz llena de optimismo. Es un buen enfoque, pero el mundo de los inversores es complicado, le respondió. Tendremos que prepararnos para todo tipo de reacciones. La mirada de Valentina no titubeó. Había algo en su confianza que empujaba a Alejandro a dejar atrás sus reservas. Juntos comenzaron a elaborar una presentación, una que capturara la esencia de su visión y que mostrara cómo su propuesta era diferente. Mientras trabajaban en la presentación, el proceso se tornó en un ejercicio de reflexión. Alejandro se dio cuenta de que tenía numerosas fortalezas bajo su mando: su complementaria experiencia y habilidades, su convicción compartida, y el deseo común de crear algo significativo. Una chispa de emoción lo recorrió. Tal vez no necesitaban tener todas las respuestas ahora, solo el compromiso de intentarlo. Sin embargo, cada sesión de trabajo venía acompañada de dudas persistentes. ¿Realmente tenían lo que se necesitaba para superar la realidad dura del mercado? Alejandro no podía quitarse de la mente la posibilidad de que, al abrirse a nuevos retos, su relación con Valentina pudiera sufrir fricciones que no estaban preparados para manejar. Un día, en medio de un intercambio acalorado sobre uno de los puntos de la presentación, Valentina dejó escapar una frase que cortó el aire entre ellos. Si fallamos, será porque no probamos lo suficiente, no porque no fuimos lo suficientemente buenos. Esa afirmación caló hondo en Alejandro. Era un espejo que reflejaba su propia batalla interna, el miedo a fallar que le había hecho titubear durante mucho tiempo. La lucha no era solo por el proyecto, sino por cómo, juntos, podrían afrontar el inevitable riesgo que hacían junto a su promoción. Mientras trabajaban para afinar su enfoque, la ansiedad se convirtió en un cómplice. Alejandro se sintió en un punto de inflexión. Al frente había una puerta cerrada que él se sentía obligado a abrir, pero, ¿realmente podría aceptar los riesgos implicados? Con la fecha de presentación rondando en su mente, la presión aumentaba. Las cavilaciones eran ahora casi incontrolables. Un nuevo reto se perfilaba, no solo en la creación de una propuesta sólida, sino en la exploración de su vínculo que se vería afectado en la lucha por el éxito. Alejandro sintió que estaba a un paso de descubrir un aspecto de sí mismo que había ignorado durante años. ¿Sería capaz de abrazar la vulnerabilidad? La incertidumbre parecía tejerse con cada paso que daban en la dirección de sus sueños. Una luz titilante de fuerza y duda se dejaba entrever. Y en lo profundo, una pregunta resonó: ¿podrían realmente enfrentar esta nueva etapa, juntos, sin perderse en el proceso? La presentación se acercaba y con ella un camino lleno de descubrimientos, pero también la posibilidad de confrontar los miedos que tanto le habían hecho vacilar a lo largo de su vida. ¿Sería capaz de asimilar el desafío que acechaba después de todo? Alejandro se encontró aquella mañana revisando sus notas a primera hora, en un intento por organizar sus pensamientos antes del gran día. La incertidumbre lo había invadido, transformándose en una presión palpable que sentía en el pecho. La idea de proponer un proyecto a posibles inversores ya no era solo una oportunidad de negocio, había evolucionado a ser un hecho crucial en su vida, el reflejo de sus miedos y deseos más profundos. Con cada frase que escribía, su mente se entrelazaba con preguntas que competían por su atención. ¿Y si la propuesta que estaban elaborando fracasaba? ¿Y si su relación con Valentina se deterioraba en este camino? Justo cuando decidió hacer una pausa, una notificación en su teléfono atrajo su atención. Un mensaje de un antiguo colega lo invitaba a una reunión informal de emprendedores.
La idea lo tentó, pero también lo llenó de dudas. Asistir significaba exponerse, crecer en un entorno desconocido. Las horas posteriores pasaron a toda prisa. A medida que se acercaba el momento de presentar su idea, la ansiedad de Alejandro comenzó a transformarse en un impulso febril. Una voz interior le recordaba que no podía permitir que el miedo a la evaluación de los demás lo detuviera. Se habló a sí mismo con determinación: esta no solo es una oportunidad, es un paso hacia lo que quiero ser. Decidió participar en la reunión de emprendedores, alineando su decisión con sus nuevos objetivos. La sala vibraba con energías que tanto lo intimidaban como lo desafiaban. Mientras escuchaba las historias de otros fundadores, un cambio sutil comenzó a gestarse en él. Las luchas y los fracasos compartidos creaban un terreno común, una conexión que le recordaba a Alejandro que no estaba solo en el camino del emprendimiento. Una mujer joven con un proyecto innovador compartió su experiencia de fracaso y cómo ello había sido, paradójicamente, su mayor aprendizaje. En su relato, Alejandro encontró un eco de sus propias inseguridades, pero también un destello de esperanza. Mientras se hablaba de la resiliencia en el campo empresarial, una nueva perspectiva empezó a formarse en su mente: tal vez la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino, al contrario, un componente esencial del proceso. Esto lo hizo reflexionar sobre su relación con Valentina. Sus dudas no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer juntos. Decidido a tomar el control de sus miedos, Alejandro compartió su experiencia en la reunión. Describe la relación con su hija, y cómo estaban emprendiendo un camino juntos por primera vez. Para su sorpresa, se sintió respaldado por palabras de aliento y por la comprensión de los demás. Un colega le sugirió que considerara también buscar mentores, personas dispuestas a ofrecer su sabiduría a cambio de un diálogo fructífero. Fue un consejo revelador: la idea de buscar guía podría ser el siguiente nivel en su camino, una brújula que podría ayudarles a evitar peligros en el futuro. Cuando finalmente regresó a casa, Alejandro sintió una nueva chispa en su interior. Reafirmó su compromiso no solo con la propuesta, sino también con el crecimiento de su relación con Valentina. Había un territorio por explorar entre ellos, uno que iba más allá de lo profesional. Era una exploración emocional que podría fortalecer su lazo. Durante la revisión final de su presentación, Alejandro se dio cuenta de que su fragilidad ahora era parte de la historia que querían contar. Había algo poderoso en reconocer los propios miedos. Compartirlos con Valentina podría resultar en una conexión más honesta y profunda. Sin embargo, mientras empezaban a culminar los detalles de su trabajo en equipo, la tensión entre ellos resurgió en forma de una conversación sobre riesgos. Valentina, ansiosa por mostrar su valía, había propuesto incluir un aspecto más arriesgado en la presentación. Alejandro sintió que los miedos regresaban. Se estaban empujando a nuevas alturas, pero, ¿dónde trazar la línea entre la valentía y la imprudencia? De repente, aquellas preguntas que antes parecían oscuras empezaron a cobrar forma clara y desafiadora. Estaba en juego su profesionalidad, sí, pero también era la esencia de su relación como padre e hija. Decidió que lo mejor era mantener el diálogo abierto, enfrentar la tensión y, sobre todo, recordar lo que les había llevado a dar este paso juntos. Era una especie de nuevo pacto: trabajar en un espacio de honestidad y entendimiento. La fecha de la presentación estaba a la vuelta de la esquina, y con cada día que pasaba, se intensificaba un panorama de cambio. Alejandro era consciente de que, independientemente del resultado, lo que más estaba en juego era su capacidad para navegar a través de la incertidumbre en su vida personal. Ahora, tanto él como Valentina se enfrentaban a una prueba de fe, no solo en sus ideas, sino en su relación. El momento decisivo se aproximaba y Alejandro sabía que, más allá de lo que pudieran presentar, lo que verdaderamente necesitaban era comprenderse mutuamente y encontrar la fuerza en su vulnerabilidad. Ambos estaban al borde de una evolución personal y profesional, pero la pregunta permanecía latente en el aire:
¿lograrían dar el paso hacia un futuro compartido, sin que las tensiones los consumieran? La respuesta, como la presentación misma, estaba a punto de revelarse. La presentación se llevó a cabo en un ambiente tenso pero emocionante. La sala estaba llena de inversores y otros emprendedores, un panorama intimidante para Alejandro y Valentina. Sin embargo, ambos estaban decididos a brillar. Alejandro volvía a recordar lo que había aprendido en la reunión de emprendedores: la vulnerabilidad era fundamental en su proceso. Debía permitirse ser auténtico ante el público y, sobre todo, ante su hija. Mientras presentaban, Valentina mostró una confianza que opacó sus temores anteriores. Describió su visión del proyecto, cómo planeaban innovar y resolver los problemas del mercado. Alejandro se sintió orgulloso al verla desenvolver sus ideas. Cada palabra suya era un testimonio de su crecimiento y determinación. No solo estaban presentando un proyecto, estaban construyendo un legado compartido. Cuando una de las inversoras cuestionó el enfoque audaz que Valentina había propuesto, él sintió un escalofrío de ansiedad. Pero en lugar de ceder a su instinto de protegerla, la miró y le dio la palabra. Esto es parte del aprendizaje, pensó. Valentina defendió su idea con una pasión que iluminó la sala. Su voz resonó con claridad, no solo hablaba de cifras, sino de impacto. Estaba confiando en sí misma, y su padre en ella. El tiempo avanzaba y cada pregunta recibida fue convertida en una oportunidad para demostrar el potencial de su proyecto. Al final de la presentación, Alejandro podía ver en los rostros de los inversores que estaban intrigados. Al cerrar, tomó la mano de Valentina y juntos se expresaron gratitud y orgullo. Habían cruzado el umbral de la incertidumbre y habían salido más fuertes. La espera por la respuesta fue interminable. Sin embargo, en la semana siguiente, el director del laboratorio y uno de los inversores principales se pusieron en contacto para ofrecerles el apoyo que tanto habían deseado. El proyecto sería financiado. Alejandro sintió una oleada de alivio y felicidad. Había logrado enfrentar sus miedos y salir adelante, no solo en el ámbito profesional, sino también en su rol como padre. La noticia cimentó una nueva unión entre padre e hija. Valentina se sintió más que nunca mirada y validada. Su padre había comenzado a abrirse y estaba empezando a reconocerla no solo como su hija, sino como su socia y compañera. Su voz, que alguna vez se había ahogado en la presión del silencio, resonaba ahora en un futuro lleno de posibilidades. Ambos continuaron trabajando juntos, fortaleciendo no solo el proyecto, sino su relación. Alejandro, al compartir primero sus propias vulnerabilidades, había elevado el espacio donde Valentina podía expresarse plenamente. Esto había transformado la dinámica entre ellos. Cada brainstorming se convirtió en un diálogo rico en ideas, donde no existiera una jerarquía, sino un aprendizaje mutuo. Con el tiempo, incluso recibieron invitaciones para hablar sobre su viaje, compartir lo que habían aprendido en el proceso. La transformación era palpable. Alejandro se convirtió en un mentor para su hija, pero también en un estudiante, siempre dispuesto a aprender de ella. Valentina, por su parte, empezó a experimentar no solo el éxito académico, sino el reconocimiento como joven emprendedora. La visión que había una vez dudado en abrazar ahora tomaba forma. Había aprendido a superar sus temores, y en el proceso, ayudó a su padre a hacer lo mismo. Al final, Alejandro miraba a su hija y ya no veía al pequeño reflejo de sus propios fracasos, sino una joven valiente con un futuro radiante por delante. Él había aprendido que, al soltar el miedo y abrazar la posibilidad, tanto ella como él podían lograr cualquier cosa. Cada paso dado hacia adelante fue un testimonio del crecimiento personal que habían alcanzado. La historia de Alejandro y Valentina estaba lejos de haber terminado. Era el principio de una travesía donde juntos se enfrentarían a los desafíos, sí, pero también a los triunfos. Con una confianza renovada en sí mismos y en los demás, ambos estaban por escribir una narrativa.
distinta, una que celebrara el amor y la voz de cada uno. La vida siempre traería retos, pero Alejandro y Valentina ya habían encontrado la clave para enfrentarlos, el apoyo mutuo. Y así, en un mundo incierto, aprendieron no solo a confiar entre ellos, sino también a confiar en las infinitas posibilidades del futuro. Ahora, querido espectador, ha llegado el momento de tomar acción. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción es una muestra de apoyo que nos motiva a compartir historias conmovedoras como esta. Dejen un me gusta ahora mismo para ayudar a alimentar este viaje y fortalecer nuestra comunidad. Comenten sus pensamientos y teorías sobre el fantástico final que acabaron de disfrutar. Y, por favor, compartan este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa historia de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo a todas las historias que inspiran. Queremos que todos sean parte de esta travesía y no se pierdan lo que viene en el futuro.